En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la segunda semana del tiempo ordinario, pero que hoy vamos a hacer memoria de un santo español, San Vicente Mártir. No lo confundamos ni con San Vicente Ferrer, no, San Vicente Mártir, nacido en Huesca en el siglo IV y murió, se desplazó hasta Valencia, donde murió. Por eso en Valencia es muy venerado. Estamos hablando, como os decía, del siglo IV, que es la persecución del emperador Diocleciano. Vicente era diácono y servía al obispo de Zaragoza. Y entonces fue hecho preso, llevado, como digo, hasta Valencia, donde sufrió verdaderos tormentos, torturas, incluso tormentos al fuego. Murió y el propio gobernador del lugar le mandó que tiraran su cadáver al campo, pero allí permaneció y no hubo ni pájaros ni nada que se lo intentaran comer, digamos, al cadáver. Entonces, según la tradición, al ver que nadie digamos, ninguna fiera, ningún animal le atacaba al cadáver, mandó tirarlo al mar, lejos de la costa. Bueno, pues también, según la tradición, apareció tiempo después en la costa y entonces los valencianos erigieron en su nombre la basílica que hoy actualmente se llama la Basílica de San Vicente Mártir. Bueno, pues hoy vamos a hacer memoria de él. Saludamos, como siempre, también a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística y ahora, reconociéndonos pecadores, en un momento de silencio pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, infunde misericordiosamente en nosotros tu Espíritu para que nuestros corazones rebosen de aquel intenso amor con el que San Vicente superó todos los tormentos corporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que, con fe y perseverancia, consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: «Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente». Y así, perseverando, alcanzó lo prometido.
Los hombres juran por alguien mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza a los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Es verdad que el Señor recuerda siempre su alianza, como hemos leído en el Salmo después de la primera lectura. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya en la primera lectura de la carta a los Hebreos se nos hace ver que Dios es el Dios de la promesa y que esa promesa Dios, aunque a veces a los humanos nos parezca que no llega nunca el cumplimiento de esa promesa, Dios termina cumpliendo siempre esa promesa. Y la palabra de Dios en la carta a los Hebreos que hemos leído hoy, pues nos está invitando a todos los cristianos a que seamos o tengamos o profundicemos, mejor dicho, en la fe y perseveremos en ella. Aunque no lo dice expresamente, da la impresión, cuando se invita a perseverar en la fe, da la impresión de que se está refiriendo a que algunos de la comunidad primitiva cristiana pues habían desertado, habían apostatado, quizá porque a lo mejor esperaban
la llegada de la segunda venida del Mesías inmediata y no llegaba, por lo que fuera. Da la impresión de que algunos habían abandonado la fe y por eso el autor de la carta invita a perseverar en la fe, a que no seáis indolentes, no nos dejemos llevar solamente por la inercia, por la rutina. No se puede ser indolentes. En la fe hay que volcarse en ella y hay que vivirla con toda la fuerza del mundo y hay que comprometerse con ella. No seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Y entonces hace alusión al Antiguo Testamento. Esto es el ser perseverantes en esperar las promesas del Señor. Mirad el Antiguo Testamento. Y entonces nos pone como ejemplo a Abraham. Abraham, el padre de la fe, el hombre que contra toda esperanza siguió esperando la promesa que Dios le había hecho. De ti haré un gran pueblo, numeroso como las estrellas del cielo o como las arenas del mar, de la playa. Él esperó y finalmente se cumplió. Por eso hace alusión a Abraham. Mirad que Dios no es cosa de ahora, es que viene de siempre. Abraham, como sabéis, es el que fundó, o de él vino luego después el pueblo de Israel. Por eso se le llama el Padre en la fe, y perseveró alcanzando, dice la carta a los Hebreos, lo prometido. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió para que dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él. Y es verdad, el que busca refugio en Dios tiene que recobrar ánimos, tiene que coger fuerzas para que en medio de los avatares del mundo y en medio de todas las adversidades en las que podamos vivir, tengamos esa fuerza en el Dios que, como hemos dicho antes, siempre recuerda la alianza. El ejemplo lo tenemos en el santo que hoy celebramos, en San Vicente Mártir. En medio de las adversidades, en medio de las persecuciones, en medio de los tormentos, en medio de todos los sufrimientos, se refugió en Dios y Dios le elevó a la gloria. Para nosotros tiene que ser como ancla del alma, segura y firme. Nuestra fe, nuestra perseverancia tiene que ser como ancla del alma. Es decir, cuando hay tormentas, cuando la barca zozobra, entonces la fe es como el ancla, se agarra a la tierra firme, para que esa barca esté segura y deje de zozobrar. Bueno, pues eso es lo que nos ha traído Dios por medio de Jesucristo. Entró, dice, como el gran sumo sacerdote, entró como precursor por nosotros, Jesús, sumo sacerdote, para siempre. Él es el que nos ha traído la salvación. Él es el que nos está dando esa palabra de ánimo, de firmeza, para que perseveremos en la fe. Un Jesús que, como vemos en el Evangelio de hoy de San Marcos, desde el primer momento busca a sus discípulos y se vuelca también en ellos. Jesús no desprecia la ley, no desprecia la ley. Lo que pasa es que el hombre es más importante que la ley. Y por eso nos pone el ejemplo cuando los fariseos le dicen: ¿por qué tus discípulos comen en sábado recogiendo
las espigas, que para ellos eso era como segar y por lo tanto era como un trabajo prohibido en sábado. ¿Por qué tus discípulos hacen eso? Y pone el ejemplo del rey David. El rey David, ante una urgencia, con sus ejércitos, ante una urgencia, entra en el templo y coge los panes que estaban solamente para consumo de los sumos sacerdotes, coge los panes y se los da a su ejército para que coman porque están pasando hambre. Y con ese ejemplo les viene a decir a los fariseos: ¿no os dais cuenta que es más importante el hombre que la ley? ¿Hay que despreciar la ley? No. La ley es buena cuando es buena. La ley está para organizarnos en la sociedad. Sí, eso es verdad, pero por encima de la ley está siempre la necesidad del hombre. Y por eso les hace ver, con el ejemplo del rey David, les hace ver que cuando sus discípulos están cogiendo esas espigas, es también por una urgencia, es por una necesidad, porque están pasando hambre y por lo tanto están por encima de la ley. Y termina el Evangelio además diciéndonos: el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, Jesús, es Señor también del sábado. Es decir, que el propio Jesús está por encima del sábado y además él está apostando claramente por el hombre. Bueno, ahí nos da también a nosotros un ejemplo de que nosotros a veces nos dejamos llevar por las normas o por las leyes, que pueden ser muy buenas, pero que en algún momento están hundiendo, están perjudicando al hombre. Bueno, pues nosotros tenemos que apostar siempre por el hombre. Ante las necesidades de los hombres, ahí tenemos que estar nosotros. Y bueno, lo hemos oído también del Evangelio muchas veces. Si vienes al altar a dejar tu ofrenda y te das cuenta de que has ofendido a un hermano, deja la ofrenda y vete a reconciliarte con el hermano. Bueno, pues es que estos son los principios de la fe cristiana. Esto lo vivió San Vicente Mártir, esto se nos invita a nosotros a que lo vivamos y a que lo vivamos en medio de las adversidades o en medio de persecuciones o en medio de incomprensiones, que nuestra fe sea firme y perseverante. Esto es lo que nos tiene que quedar de hoy en la palabra que hemos escuchado. Fe firme, perseverante y siempre para ponernos al servicio de nuestros hermanos los hombres. Que el Señor nos ayude a vivir así la palabra de Dios. Recordando a San Vicente Mártir, que supo amar a Dios y a los hermanos hasta dar su vida en testimonio de la fe, pidamos al Padre Celestial que escuche la oración de su Iglesia. Por la Santa Iglesia, para que sea siempre fiel a Dios y atenta al bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, para que Dios les infunde su espíritu, para que proclamen con valentía el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que trabajan por la paz, para que tengan la gozosa certidumbre de que el reino de los cielos les pertenece, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los servidores de la fe, de la justicia, del amor a los hermanos, para que encuentren apoyo y comprensión en los creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, sus familiares y los médicos y todos los que les atienden, para que todos encuentren la paz del Señor,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos celebramos la Eucaristía, para que reafirmemos nuestra capacidad de beber el cáliz del Señor, en los sufrimientos que nos exijan nuestra fidelidad a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Padre, ser testigos fieles del Evangelio de tu Hijo en el mundo. Haz que sepamos servir a nuestros hermanos en la verdad, el amor y el cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Solo esto. Nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, te ofrecemos llenos de alegría este sacrificio de alabanza con el que celebramos el triunfo de San Vicente Mártir. Y al presentártelo, nos gozamos de merecer su protección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú, bondadosamente, otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Enrique y Enrique de Jesús. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Vicente Mártir y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque no lo he comentado, estamos celebrando en esta semana la semana de oración por la unidad de los cristianos. Desde cualquier confesión, debido a los avatares históricos que nos han dividido, todos creemos en Cristo, todos tenemos el mismo bautismo, tenemos nuestras diferencias, aunque hemos avanzado mucho en cuanto, por ejemplo, a la celebración de la Eucaristía, pero en lo que no hay ninguna diferencia es en que todos formamos una misma familia de seguidores de Jesús y todos rezamos juntos, sean de la confesión que sean, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, todos rezamos juntos el Padre Nuestro. Vamos a repetirlo una vez más, puesto que fue Jesús el que nos lo enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar, nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido, nosotros olvidando divisiones bebemos este vino. Oremos. Te suplicamos, Señor, que el celestial alimento recibido nos comunique la misma fortaleza de espíritu que hizo a San Vicente ministro fiel en tu servicio y vencedor valiente en el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un aviso para mañana miércoles, día 23, a las 8:30, solemne funeral por todas las víctimas de la barbarie terrorista en el 24 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. Todos estamos invitados a hacer memoria delante del Señor. Nada más, que paséis un buen día, podéis ir en paz.